Un caldito de verdura nomás, pues no hay nada. ¿Mm? Caldito. Ciérrame. Hola, Jaime. Aló, Jaime. Hola, hola. ¿Me ves? Sí, te veo. Estamos chiquititos porque Ya, estoy compartiendo la pantalla. sí, mira, es que estoy fuera de Santiago y estoy usando el celular y me Ah, es ya. muy complicado. Así que voy a tratar de asistir lo que más pueda, pero es probable que se corte. Ah, ya, ya. Sí, a veces con el celular también funciona. Perfecto. Ya, igual de todas maneras ya vamos a empezar, aunque estés tú nomás, porque como está grabando y también tenemos como cambiamos la clase y todo eso, esperemos que los demás también se sumen. No podía estar Javier, pero me parece que los demás por lo menos no me dijeron nada. Entonces vamos a empezar nomás, porque igual esto es como, este tema es bastante amplio. Así que, mira, lo importante es que vamos a cambiar la metodología hoy día porque es muy amplio el tema. Entonces lo importante es que tomes atención, no tomes apuntes, porque yo voy a mandar mis apuntes donde van a estar los nombres, los datos, los nombres de los libros y todo. Entonces, tú te vas a poder concentrar más que nada en la idea, en el concepto de lo que estamos viendo. Hoy día nos toca hablar sobre el tema del estructuralismo. Entonces vamos a ir leyendo un poco, no sé si tú puedes ver el documento, pero si no, lo vamos a ir leyendo y vamos a ir igual tratando un poco de conversar sobre estos documentos, pero para que tú no te concentres en tomar apuntes, sino que vamos dialogando sobre esto. Dice, la apuesta de Lévi-Strauss, que es el teórico francés que vamos a trabajar hoy, es develar aquello inconsciente que estructura nuestro mundo concreto. El estructuralismo entonces asocia la cultura con la espiritualidad humana y concebía la naturaleza como el común denominador de las entidades del mundo. Uno revisando el estructuralismo se da cuenta de que es una teoría que parte en el 50, en el 60, pero en realidad se extiende hasta el 80 y hasta ahora estamos siempre con algunos resabios de esta teoría estructuralista. Yo solamente esta clase voy a ver el inicio, el principio, porque a mí me parece importante para después poder explicar todo lo demás, ¿no? Entonces lo importante es eso, que esta teoría crítica literaria cree que hay una estructura subyacente, un sistema que está bajo este mundo concreto, ¿no? Y asocia entonces la cultura a la espiritualidad humana y también a la naturaleza como el común denominador de todas las entidades del mundo. Es lo que de alguna manera después vamos a ver, la pretensión de universalidad que ya nosotros veíamos con los griegos y en las escuelas más clásicas, y que después se fue repitiendo en la Edad Media y todo eso. Bueno, Strauss es un marginal del sistema sociológico de la Universidad Francesa, digamos de la Escuela de Sociología francés, y primero hace un trabajo de campo, viaja él primero al Brasil, trabaja y establece relación con los indígenas del Brasil y también y después va a Estados Unidos. Entonces lo interesante es que detrás de Lévi-Strauss está toda la antropología norteamericana. Y para nosotros es importante establecer la antropología norteamericana porque es como la causa, lo que permite el desarrollo
de toda la sociología, en este caso estructuralista francesa, y la antropología estructural que va a construir Lévi-Strauss. Lévi-Strauss vive más de 100 años y logra construir digamos, un corpus muy grande, ¿ya? Tenemos entonces, por el lado de la antropología norteamericana, a Franz Boas, que él es parte del relativismo, del particularismo histórico, y rechazó también el difusionismo. ¿Qué significa esto? La antropología norteamericana se va a oponer siempre, como siempre hemos visto en la cultura, a otras antropologías que vienen atrás, ¿no? Entonces había una antropología que habla, ¿no?, de un evolucionismo, siguiendo las líneas de Darwin y todo, habla de un evolucionismo. Sin embargo, él estableció un particularismo histórico, es decir, que cada cultura tiene su propio sistema de lenguaje y hay que estudiarla a nivel particular, a nivel específico. Y que de ese punto de vista es muy importante establecer que cada cultura es particular, que tiene su propio sistema. Entonces no estuvo de acuerdo con la evolución de las culturas. Es muy importante eso. Hola, Javier. Es muy importante que no haya un particularismo histórico en Franz Boas. Es la causa que lo que estamos viendo, el antecedente de todo, digamos, de Lévi-Strauss. ¿Por qué? Porque si yo adopto la teoría de la evolución, nosotros quedamos mal, porque en el caso de los europeos quedan como los más evolucionados y las culturas indígenas quedan como las más primitivas. Entonces, ¿qué es lo que hace Franz Boas acá? Establece una particularidad histórica. Cada sistema, cada cultura tiene un sistema, pero es particular, es específico. Y también rechaza el difusionismo, es decir, rechaza de que todas las culturas tienen las mismas estructuras, tienen los mismos sistemas de pensamiento, los mismos mitos, y que eso estaría como en toda Latinoamérica o en toda una región, lo que se llama la difusión, ¿no? Entonces hay un rechazo a ese difusionismo. La idea, Javier, que es lo que le explicaba Jaime, era que hoy día yo voy a compartirles los apuntes porque esto es muy grande, entonces lo importante es que me tomen atención y yo les voy a mandar todos estos apuntes porque ahí están los nombres de los libros, son muchos, entonces así podemos como de alguna manera concentrarnos en esto, ¿ya? Muchas gracias. Y hola, Jaime. ¿Cómo está Villarrica? ¿Está en Villarrica este pato? Sí, está con el celular, qué rico Villarrica. Sí. Oh. Sí, saludos a Villarrica. Ya, entonces retomo como estoy recién empezando para que Sí. también el Javier Muchas entre como en la conversación. Hablaba entonces que para Lévi-Strauss es muy importante develar aquello inconsciente que estructura nuestro mundo concreto. El estructuralismo entonces asocia la cultura con la espiritualidad humana y concebía la naturaleza como el común denominador de las entidades del mundo. No toda antropología, este es el principio de la antropología, no toda sociología creía que hay un sistema, ¡ah! ¡Qué lindo el cielo! Que hay un sistema subyacente debajo de ese mundo concreto que estamos viendo ahí. No todo el mundo, digamos, todas las antropologías creen en eso, ¿no? Sí, Lévi-Strauss revolucionó prácticamente al inicio generando una cuestión súper sui generis, como es la antropología, digamos, estructural, ¿no? Él sí establece que hay un sistema subyacente, ¿no? Una espiritualidad humana y que esta viene de la naturaleza. Y veíamos recién con Jaime el tema de los antecedentes. Él es un outsider de la sociología francesa al principio. Él se viene primero, ¿no?, a Brasil y entra inmediatamente en los trabajos de campo, que ahí lo puse igual, ¿no? No se preocupen porque ahí va a estar todo. Y sobre todo porque hay muchos nombres complicados, etc. Y tiene dos antecedentes, Franz Boas, que es lo que estaba explicando, y Robert Lowe. Franz Boas con el relativismo, el particularismo histórico, con lo que estaba diciendo, y el rechazo al difusionismo.
¿Qué hace Framboas? Framboas quiebra toda la línea que venía con el darwinismo, de alguna manera, que todas las culturas tienen una evolución, porque el europeo queda en la evolución más desarrollada, y en el caso de los indígenas quedan como sociedades primitivas. Todas esas, digamos, incluso concepciones de sociedades primitivas, son de estas antropologías al principio, ¿no? Entonces, a Framboas como antropólogo norteamericano, y con los trabajos de campo fuertes, con los indígenas principalmente, ¿no?, norteamericanos, él establece que realmente cada cultura tiene que ser estudiada en su particularidad, que está en contra del difusionismo, es decir, que no están los mismos mitos, los mismos sistemas en todas las culturas, ¿no? Eso lo vamos a ir desarrollando más adelante, y su texto se llama La mente del hombre primitivo, aquí lo apunté, en 1911. Y también Robert Lowy, que es el que invita, digamos, a Norteamérica digamos, a Lévi-Strauss, se llama La sociedad primitiva, de 1883, salían en unos libritos chiquititos que yo estudiaba, me acuerdo, como de bolsillo, del Fondo de Cultura Económica, que eran libros bien antiguos, así con tapadura, y que uno los iba revisando, pero yo estoy hablando, no sé, cuando yo tenía 15 años. Bueno, el segundo punto, el que el estructuralismo es la antropología planteada por Lévi-Strauss, se enraiza en la tradición teórica francesa de inicios del siglo pasado, inaugurado por el lingüista francés Ferdinand de Saussure, aquí está todo apuntado, quien señalaba que el lenguaje se encuentra estructurado siguiendo un modelo relacional y diferencial. Un signo adquiere identidad en contraste con otros signos, ¿no? Entonces el sistema de lenguaje vendría a contrastar, a relacionar, pero también a diferenciar un signo del otro. Si se dan cuenta, bueno, el estructuralismo obviamente se dialoga muy bien con las matemáticas, porque establece incluso que los campos estructurales son la matemática, la música, los lenguajes naturales y el mito. Eso también lo vamos a ir desarrollando. ¿Qué dice Saussure? Que también se lo anoté aquí. Escuchen, en la lengua no hay más que diferencias. Ya se considere el significante, ya el significado, la lengua no comporta ni ideas ni sonidos preexistentes al sistema lingüístico, sino solamente diferencias conceptuales y diferencias fónicas resultantes de ese sistema. ¿Qué quiere decir? Que hay una especie de estudio inmanente. O sea, el sistema se cierra, por decir así, y yo puedo estudiarlo, porque de alguna manera se vuelve estable. Entonces, en ese sentido, es un sistema lingüístico. Por eso que lo que nosotros estamos hablando como teoría crítica literaria tiene que ir Lévi-Strauss a la lingüística. Aquí nosotros tenemos del 50 al 60 una teoría crítica literaria, la nueva teoría crítica literaria del 60, que tiene que echarle mano a la lingüística, porque la lingüística es prácticamente como la área más matemática de los estudios literarios, por decir así, y en este sentido se topan fuertemente. 3. Lévi-Strauss, al entender el lenguaje como un procedimiento relacional, extiende el razonamiento a cómo funciona la mente humana. Ahí el salto, porque ahí eso también es polémico, y si el ser humano produce significaciones a partir del establecimiento de relaciones de distinción entre ellas, entonces Lévi-Strauss entiende la cultura, y aquí se lo subrayé, como un sistema ordenado bajo oposiciones binarias diferenciales. Y si ahí se dan cuenta que el ser humano increíblemente trata de ordenar este caos, trata de decirnos que el mundo no es un caos, que el mundo es un orden. Ese es el estudio estructuralista, la escuela estructuralista, la antropología, porque también no es solamente antropología, sino que es sociología, es escuela literaria también estructuralista, entonces se extiende, no sé si me entienden, incluso después va a haber un post-estructuralismo. 4. Tales oposiciones binarias diferenciales, en tanto que son inherentes a la mente humana, por eso que es inmanente, son universales. La pretensión de universalidad que ya tenían los griegos, que ya vimos también en la Edad Media, se vuelve a repetir, se da nuevamente. La sustancialidad unívoca del hombre radica en su estructura mental.
en el orden sistémico propio de su forma de pensar lo externo a él. O sea, yo puedo, decía Lévi-Strauss, por ejemplo, agarrar un mito, encontrar un mito en una sociedad originaria prehispánica, y ese mito puede variar, tener variaciones, pero siempre va a estar lo medular. Lo medular. Por ejemplo, vamos a hablar del mito del desanidador de pájaros, o la prohibición del incesto. O sea, la regla va a estar en todas las sociedades primitivas, entre comillas, ¿no? Con variaciones, pero lo que sí, yo siempre voy a encontrar la regla. Entonces, si se dan cuenta, aquí el ser humano se da cuenta de que hay constantes, que hay pretensiones de universalidad, y obviamente que esas ideas totalizadoras desde el 80 en adelante están completamente en crisis, ¿no? Nosotros, la posmodernidad, viene a echar abajo todo este sistema, pero para yo entender la posmodernidad, yo tengo que entender esto, tengo que entender cómo se construyó la nueva teoría crítica francesa, norteamericana, ¿no? Y también cómo pasa en Latinoamérica. 5. La lingüística nos ilustra tal afirmación a través del lenguaje. Es obvio que tiene que ir a la lingüística, porque es nuestra parte como más matemática, más estructurada de lo que hay de estos estudios literarios. La traductibilidad entre lenguas es posible gracias a que la estructura lingüística humana, y por tanto su capacidad de simbolización, es unívoca. Es decir, la capacidad de simbolización del ser humano es tan única, ¿no? Y tan unívoca en un sistema que en el fondo Lévi-Strauss se da cuenta que hay constantes, ¿no? Hay sistemas que se reproducen y que yo lo puedo encontrar en distintas culturas. Entonces la pregunta es, ¿por qué se dan en distintas culturas si a veces esas culturas ni siquiera se tocan, ¿no? Entonces ese era un tema que le obsesionaba a estos antropólogos. 6. Esto mismo ocurre con la cultura. El antropólogo, cuando realiza su labor de campo, lo que en realidad hace es una labor de traducción, al menos en el nivel etnográfico. En este sentido, analizar la cultura del otro puede ser entendido como traducir a códigos culturales la forma de vida de los grupos humanos que son objeto de la antropología. Hay una traducción, por lo tanto hay una mediación, entonces yo tengo que decodificar el lenguaje del otro para poder pasarlo a el lenguaje donde yo estoy operando. Y si se dan cuenta, todo es en operaciones binarias, ¿no? De alguna manera diferenciales. Entonces es muy fácil porque yo aplico todos estos elementos que a los teóricos se les va a ocurrir a los estudios literarios. Y de hecho nosotros en la universidad teníamos que hacer análisis estructurales de, por ejemplo, Macbeth, como yo ya les he contado. Y obviamente aplicar estos conceptos. 7. Lo anterior es solo posible, señala Lévi-Strauss, porque la mente humana es una. Pese a las diferencias culturales existentes entre las diversas fracciones de la humanidad, la mente humana, dice él, es en todas partes una y la misma cosa, con las mismas capacidades. Eso es polémico, pero también es interesante porque nos abre un campo a que nuestra mentalidad latinoamericana, en este caso mestiza o indígena, en este caso porque se dedica a los indígenas, tiene las mismas capacidades que la europea, la norteamericana. Eso es revolucionario. Es revolucionario en los 40 y en los 50, porque recuerden que nosotros venimos con el concepto de transculturación de Fernando Ortiz, cuando ya se estaba oponiendo, no estábamos oponiendo, los escritores, etcétera, se estaban oponiendo a la antropología funcional de Malinowski, que decía, hablaba de una aculturación en el caso de las sociedades prehispánicas, etcétera, ¿no? Si tienen las mismas capacidades, ellos tenían una cultura, ellos tenían antropología, etnología, filosofía, etcétera, ¿no? O sea, ellos tenían las posibilidades de poder salir adelante ellos solos. 8. Si la mente humana es la misma en todas partes, entonces tengo una estructura que puedo estudiar, por eso el estructuralismo. La característica clave de dicha estructura elemental es su naturaleza inconsciente. Algunos señalan que tenía una influencia Lévi-Strauss de Freud. Él dice que el concepto de inconsciente en él no tiene que ver con la psicología, como es en el caso de Freud.
Entonces él señala, la mente humana somete a su entorno a criterios normativos, a reglas de ordenamiento, y esta acción opera sin la participación de la conciencia. Pareciera que instintivamente, intuitivamente, tendemos a ordenar nuestro mundo. Lévi-Strauss se da cuenta de que todas las culturas tienden a establecer un orden en un caos que es un azar terrible, ¿no? Con lo que implica la selva, el desierto, etcétera, ¿no? El bombardeo de la naturaleza. Todo el mundo estas culturas tienden a ordenar ese mundo. Siempre hay normas. Aquí el estructuralismo es orden, orden, orden. Y ustedes, como van a después saber, la posmodernidad es libertad, libertad, libertad. Y claro, nos fuimos como para el otro lado también. 9. La estructura mental inconsciente remite a la forma en que el ser humano da sentido a lo que rodea. O sea, es simbólico y condiciona el conocimiento humano. El hombre, para Lévi-Strauss, no puede acceder al mundo concreto de otra forma. El orden es propio del significado del mundo. Solo a través de él logramos entenderlo y sobre todo transmitirlo, tal como él mismo señala. ¿Qué nos dice? En mi opinión, es absolutamente imposible concebir el significado sin orden. Hablar de reglas y hablar de significado es hablar de la misma cosa. Y si reparamos en las realizaciones de la humanidad, siguiendo los registros disponibles en todo el mundo, siempre verificaremos que el denominador común es la introducción de algún tipo de orden. Aquí pareciera como que estuviera hablando Portales, ¿no? En El peso de la noche. Y no se equivocaba, o sea, Portales estaba ahí con Andrés Bello, que además era Andrés Bello, el tío era padrino de su hijo, ¿no? Ahí había una relación muy fuerte entre Andrés Bello y Portales, y había una relación muy fuerte porque hay una relación de establecer un orden. Recuerden que Andrés Bello da los primeros diccionarios, da la primera universidad chilena, el legalismo. Nosotros tenemos un legalismo, ¿no? Todo funciona con criterios normativos. Entonces la pregunta es, la 10, sería, ¿este orden emana de la mente? Porque también ahí es polémico, o de la realidad concreta que esta ordena. Esa es la pregunta para los antropólogos, y yo creo que sigue de alguna manera, claro, esto ya se ha discutido bastante y todo, pero sigue cada cierto tiempo saliendo, ¿no? Después de la crisis de la posmodernidad incluso, ¿no? Entonces, porque al final emana de la mente o el de la realidad concreta, ¿no? O hay una mezcla un poco de ambas. 11. La mente representa al mundo a través de la forma, y eso también nos remite un poco al formalismo, pero también vamos a ver cómo se desmarca de eso. Incluso Lévi-Strauss se acerca a las matemáticas al dotar a estas estructuras de códigos algebraicos. Por ejemplo, en las mitológicas, que quería mostrarles, aquí está el libro. Aquí. La mitológica, este es el primer tomo nomás, lo crudo y lo cocido, pero son 4 tomos de este libro de la mitológica. Y bueno, es un libro totalmente apasionante, realmente a mí me gustó mucho. Dice, por ejemplo, en las mitológicas, lo crudo y lo cocido, es el subtítulo, señala que la razón por la cual usa símbolos matemáticos es la de demostrar de manera más eficiente y exacta sus postulados, simplificando las complejas relaciones que se pueden encontrar en las estructuras míticas de estos pueblos, ¿no? De estas sociedades. Dice, las fórmulas que escribimos con símbolos tomados de las matemáticas, por la razón principal de que existen ya en tipografía, no pretenden pues probar nada, sino más bien se limita a ilustrar en una forma simplificada las ideas expuestas. O sea, toda esta complejidad de los mitos indígenas había que reducirlas a estas formas simplificadas. No es que él esté haciendo matemáticas, sino que usa ese lenguaje, el lenguaje altamente formalizado, el más altamente formalizado son las matemáticas, ¿no? Y ese lenguaje más altamente formalizado le sirve como para establecer la forma de la estructura mítica, ¿no? 12. Para Lévi-Strauss, el caos no es lo que caracteriza al mundo. Toda la posmodernidad va a ser caos. La misma teoría del caos empieza a surgir
¿no? El 50, el 60, y se desarrolla. Todo es caos desde la posmodernia. Sin embargo, para Lévi-Strauss, no es lo que caracteriza al mundo, sino más bien es el orden presente en él tan evidente como para que la mente no pueda dejar de comprenderlo. Nos señala, el hecho que el pensamiento humano funcione bajo la dirección del sentido, o sea, como que siempre le queremos dar sentido a algo, sin embargo, hay cosas que no lo tienen, ¿no? Y yo creo que esa es la posmodernidad más pura, ¿no? Representa una necesidad básica de orden en la esfera de la mente humana, y como la mente humana finalmente no pasa a ser, o sea, a ser una parte del universo, debiera ser, no es más que parte del universo, entonces quizás la necesidad exista porque en el universo hay algún tipo de orden. El universo no es un caos, ¿no? Entonces, con eso, él establece en el fondo lo que se llama una ontología. Es decir, lo que está explicando es el concepto del hombre, el concepto del mundo, ya no es solamente antropología, sino que también es sociología, y por qué estamos aquí, ¿no? Está de alguna manera respondiendo a que la misión prácticamente del ser humano, y además lo que puede hacer, porque su mente está queriendo darle siempre sentido a las cosas, es de ordenar este caos, porque el universo tampoco es un caos, sino que tiende a ese orden. Los campos abiertos del estructuralismo, como les decía, son las matemáticas, la música, que es heredera auténtica del mito, claro, y ahí a dónde va al ícono, porque nosotros ya vimos que es Wagner, ¿no? Al ícono, el romanticismo y a Wagner, porque va buscando, de hecho acá en las mitológicas la primera es una obertura, y después ocupa todo el sistema musical para poder traducir los mitos de los fororos. A mí, como intelectual, de alguna manera barrial, me impactó mucho el estar en contacto con los sistemas de lenguaje, la música y todo lo que implica el indígena. A mí me impactó mucho los trabajos con los Yanomami, lo de Venezuela, la frontera Venezuela-Brasil, cuando yo tenía como unos 15, 16 años. Y eso yo creo que en gran parte me relaciona con la literatura. Y después con el tiempo uno se da cuenta porque está todo relacionado. Pero intuitivamente yo pensaba que ellos tienen su cultura, ellos tienen su manera de comunicación, son otro, pero yo también estoy ahí y ellos también están en mí, no sé, hay algo. Entonces, acá tenemos la continuidad del positivismo, ese es el gran problema, el cual afirma que el conocimiento científico, en tanto descripción objetiva del mundo, es posible porque sí existe un orden subyacente en la realidad. Claro, de alguna manera el positivismo agarra la ciencia, ¿no? Y como defiende el orden subyacente en la realidad, esta es la gran tradición positivista, a pesar de que Lévi-Strauss se escapa de eso porque con sus 100 años logra de alguna manera trascender incluso el estructuralismo. Y yo creo que él tiene una obra que nadie ha podido estudiar. De hecho, no hay un estudio crítico, señalaban los teóricos, sobre las mitológicas. Las mitológicas es porque establece una lógica dentro de la estructura mítica de los pueblos indígenas. Entonces eso es muy interesante porque quiebra hasta ahora con lo que nosotros vimos en las vanguardias. No es que el conocimiento indígena sea prelógico, no, tiene una lógica para Lévi-Strauss. Entonces eso es revolucionario porque es un francés quebrando de alguna manera continuando la tradición lamentablemente positivista de su contexto francés, pero con eso mismo quebrando el racismo, quebrando la xenofobia, de decir que nosotros somos de primera categoría los europeos y los indígenas entonces serían de tercera, cuarta, etc. Sino que les da una dignidad, ¿Y qué es lo que hace? Va con trabajos de campo a ver a los bororos, vive con ellos, lo que hace un etnólogo, un etnógrafo, un antropólogo. Entonces, él está echando las bases, por eso que no es tan fácil echarlo abajo, porque él está echando a las bases de lo que va a ser la antropología contemporánea, y
por refutarlo o por sacarlo adelante, por defenderlo, nadie puede prescindir de él, en el fondo. Al volver a Francia, Lévi-Strauss se integra en esta tradición, representada por Émile Durkheim, con las fórmulas elementales de la vida religiosa, ahí están, y la revista del año sociológico. La traduje, porque no sé pronunciar el francés. Y su sobrino, Marcel Mauss, que está en el ensayo sobre el don, forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas en 1924. Esto es importante. Fíjense, es tan importante Mauss o Moss, ¿no? De acuerdo es alemán, ¿no? Entonces, ya, Mauss. Entonces, ahí decía que es tan importante esto que incluso los sociólogos chilenos, a través de, por ejemplo, Alberto Mayol, hace un tiempo, hablaba del potlatch, ¿no? Bueno, los trabajos de campo de Malinowski, que nosotros lo habíamos visto, el de la aculturación, a pesar de eso, esa antropología funcionalista hizo el trabajo de campo mayor. Fue a vivir con los indígenas, pero esta antropología estructural se nutre del tipo que viajó por todos lados, ¿no? Malinowski había estado con los indígenas en distintas partes, y él se da cuenta de que hay una festividad, que es el potlatch, que es potlatch en realidad, que significa como el dar, recibir y devolver. Aquí lo anoté, ¿no? Y todas las islas del Pacífico funcionaban con esta quiebre del mercado. Es loco porque no es economía circular, no es economía de trueque, sino que es dar, recibir y devolver por prestigio, pero además por ayuda mutua, por asistencia y por decir, mira, yo tengo más, te doy más, porque así yo mantengo mi prestigio, ¿no? Y eso lo tomó Alberto Mayol acá para poder establecer de que en realidad por muchos años las clases altas chilenas no habían hecho este potlatch. Y a donde no habían hecho esto, habían perdido prestigio, y en ese sentido, por eso la revuelta del 2019. Él agarra a Marcel Mauss. Se conoce este libro como El Don, en el lenguaje sociológico, el don, porque se llama el ensayo sobre el don, forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto es decir, es tan invaluable lo que yo tengo, ¿no? De alguna manera, yo tengo más, pero es tan invaluable que de alguna manera yo te regalo cosas inútiles, porque eran regalos simbólicos, yo te regalo y le regalo a todos, porque en el fondo es tan invaluable que no tiene valor de mercado. Y con eso no es mercancía, no es intercambio. Y es inclusive más revolucionario que el trueque. Porque el trueque te está obligando a que el otro me dé otra cosa, sino que él le está dando y no está pidiendo nada a cambio. Y eso, porque ¿qué es lo que está dando el otro? Prestigio. Está, en el fondo, conserva el poder. La gente que tiene poder en estas sociedades primitivas, conservan el poder porque es capaz de desprenderse de una parte de todo lo que tiene, entendiendo que los otros tienen menos. Entonces los otros le dan prestigio y le dan poder para que se mantenga ahí donde él está. Pero si él no da, es de alguna manera lo que Mayol extrapola de Mauss, pesca que imagínate, este libro, El Don, es de 1924. Y sin embargo, esta sociología y todas estas visiones, ¿no? Están rindiendo ahora también productividad en este siglo. Entonces, a mí siempre me llamó la atención ese potlatch. Y estoy revisando toda esa parte porque creo que sería súper bueno aplicarla a nuestra página, pero ya como un concepto, ¿no? Teórico fuerte. Ya, 14. Sin embargo, para Lévi-Strauss la estructura es más compleja, ya que la forma, que es la estructura mental inconsciente, que posibilita el conocimiento humano y el contenido, es decir, lo concreto, tenemos una forma, un lenguaje, y lo concreto sería esta cultura. Y a él le interesa ir a lo concreto, porque está con el trabajo de campo. El mundo externo, objeto,
de conocimiento, ambas encuentran su legitimidad, su estatus de realidad en la referencia mutua, ¿no? En este sentido, para el etnólogo francés, lo concreto se hace inteligible debido a que es un reflejo de las formas mentales, y estas no son más que el resultado abstracto del contenido, o en palabras de Lévi-Strauss, y aquí le puse una cita. Para el estructuralismo no hay por un lado lo abstracto y por otro lo concreto. Hasta ahora era ese tema, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, si está con oposiciones binarias, lo abstracto y lo concreto. Pero ¿qué es el estructuralismo? Forma y contenido son de la misma naturaleza y merecen el mismo análisis. Lo pone en el mismo nivel. El contenido extrae su realidad de su estructura, y lo que se llama forma es la puesta en estructura de las estructuras locales en que consiste el contenido. Y ahí, en el fondo, homologa y le da la misma categoría a forma y contenido. Eso es muy importante porque después eso va a marcar la semiótica, eso no lo vamos a ver ahora, pero va a marcar la semiótica, la semiología y todos los estudios literarios de ahí en adelante. 15, o porque lo defienden o porque lo refutan, ¿no? 15. En tal sentido, las barreras clarísimas entre el orden inmanente al mundo y la mente que desentraña ese orden, propuestas por el positivismo, se transforman en el estructuralismo en una cercanía relacional que afirma la imposibilidad de pensar uno sin el otro. El mundo contiene sí un orden preestablecido, eso es muy polémico, porque alguien diría, ¿quién dio ese orden? Y obviamente siempre, si tenemos la escalera al cielo, vamos a encontrar siempre una realidad trascendente. Recuerden el platonismo y todo eso, ¿no? Entonces, el hombre moderno le tiene mucho miedo a esa escalera al cielo. Pero no tiene carácter de realidad, sin la mente humana que lo formaliza. A su vez, la mente humana establece un ordenamiento binario diferencial del mundo, pero sin el material o contenido, la estructura no logra estructurarse. 16. Entonces, si bien la propuesta estructuralista no rompe por completo sus vínculos con el positivismo, a sostener que la labor de la ciencia radicaría en desentrañar el caos aparente del mundo y descubrir su sentido subyacente, esta posición hace un mayor hincapié en que la condición de posibilidad de este acto de intelección, y ahí lo subrayé, se sostiene en el carácter ordenado y sistemático de la mente humana. Entonces, el universo no es caos, la mente humana tampoco. Eso es muy polémico. Muy polémico porque nosotros tenemos los grandes golpes con el psicoanálisis, los grandes golpes con el surrealismo, ¿no? A través del inconsciente, los grandes golpes a qué es la mente humana. Entonces, se dice que se ha estudiado 10% de la mente humana, ni siquiera sabemos nosotros. 17. Una de las obras más importantes de Lévi-Strauss, se lo anoté todo, porque se llama Las formas elementales del parentesco. Recuerden a Engel, que también viene estudiando lo mismo, porque tenemos marxismo y diálogo también con el estructuralismo, ¿no? Siempre hay un diálogo ahí. Las formas elementales del parentesco. El libro clásico de Durkheim es Las formas elementales de la vida religiosa. Se dice que de alguna manera Lévi-Strauss continuó lo de Durkheim, siempre buscando las formas elementales, ¿no? Cuando uno escucha esto ya dice, ya, ¿no? El orden. También hay una cercanía analítica entre aquella y el ensayo sobre el don del Marcel Mauss, ¿no? Ustedes saben, el regalo ya, ¿no? El potlatch. Así pues, la tradición positivista francesa de finales del siglo XIX aún encuentra su punto de apoyo dentro de las ciencias sociales en el estructuralismo, tal como señala Harris. Y aquí hay una cita. Aquí dice, el opus magnum de Lévi-Strauss, las estructuras elementales del parentesco, revela en su título la influencia de Mauss y Durkheim, a la vez que recuerda la búsqueda durkheimiana de las formas elementales de la religión. Pero el propio Lévi-Strauss ha manifestado que la inspiración más fuerte fue la que recibió de Mauss, o sea, más que las formas elementales de la vida religiosa de Durkheim, lo que le interesa es cómo funciona el don en estas sociedades. Es decir, porque es un tipo de intercambio, por decirlo así, un tipo de asistencia mutua sin mercado. Entonces, eso le llama mucho la atención sin utilidad, porque recuerden que esto quebraría todo el utilitarismo que nosotros vimos inglés.
todo el pragmatismo, el utilitarismo inglés, decir que de alguna manera todo se comercia, todo. Pero ¿qué pasa con todo lo gratis? Por ejemplo, siempre pienso en los cuidados de las mujeres en las casas, que no se remunera. Sin eso, sin ese cargador de pila, nadie podría trabajar, por ejemplo, ¿no? Porque no todo el mundo tiene para pagar una empleada. Y nosotras llevamos la carga emocional, cuidado de los hijos, de los enfermos, el orden de las casas, y eso nosotros lo vemos, y ese es un trabajo no remunerado, ¿me entiendes? Entonces ahí hay un tema, y eso no se paga ni se remunera, y sin embargo es asistencia mutua, y sin eso no podría funcionar todo un sistema económico, social, político, ¿no? 18. Esta es la gran búsqueda, puede ser como tomada una economía del regalo, ¿no? Y es loco eso es muy interesante. Bueno, 18. Esta es la gran búsqueda esencialista de la humanidad, porque nos hace ver que el caos es inherente a todos los sistemas de parentesco, pero esto sería solo la máscara que oculta todo un universo mental ordenado bajo un sistema unívoco, binario, diferencial. Una estructura de pensamiento que solo podría ser alcanzado si construimos un método científico. Tenemos que ir al método científico porque ¿cómo vamos a develar este orden si no tenemos ese método? Recuerden a Ping Pong, cuando él hablaba método, y yo decía, sí, a veces funciona, pero otras veces no. Este método se encontraría, a juicio de Lévi-Strauss, en los avances provenientes de la lingüística, en especial en la propuesta teórica entonces del lingüista ruso Roman Jakobson. Él lo conoce en Estados Unidos, ¿no? Toma los cursos con Roman Jakobson. Él viene, recuerden, del formalismo ruso, ¿no? Entonces, ahí él genera este curso de lingüística general. Roman Jakobson es la fuente principal de la que se nutre entonces su mentor, ¿no? Lévi-Strauss. ¿Y qué sostenía? Sostenía que la infinitud de sonidos que caracterizan las lenguas podría ser categorizada en un sistema de oposiciones binarias, obviamente. Agarran las lenguas como fonemas, ¿no? Porque después Lévi-Strauss va a hablar de los mitemas, ¿no? Hablando del mito, ¿no? Siempre agarrando la forma, agarrando los elementos, las formas elementales. En este sentido, la amplia gama de contrastes fonológicos quedaría reducida a un ínfimo número de sistemas diferenciales. Claro, todo Jakobson en el fondo ocupa lo concreto de la poesía, incluso de los textos, ¿no? Entonces se va a lo fónico, ¿no? Y nosotros estuvimos en la universidad haciendo análisis fónico, porque obviamente era lo concreto que teníamos ahí del texto, ¿no? Y es interesante esa parte, pero realmente no da. Hay una parte que no tiene nada que ver con lo fónico en un texto poético. 19. En este descubrimiento en el cual se llegó a la estructura profunda bajo el caos aparente y superficial de los sonidos, donde Lévi-Strauss encontraría su modelo metodológico para analizar los sistemas de parentesco y la estructura inmanente de los mitos. Desde el 50 al 60, más o menos 50-60 en adelante, hay una disputa por los mitos, los famosos eras de los mitólogos. Está Mircea Eliade, Fraser, está Lévi-Strauss tiene un texto que se llama también El pensamiento salvaje, las mitológicas. Siempre he pensado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, todo el hombre moderno, ya contemporáneo casi, se dio cuenta de que era capaz de destruirse a sí mismo. Y ya las vanguardias habían ido con Van Gogh, Gauguin, etcétera, a los indígenas, habían ido prácticamente al origen. Todos habían ido a estas sociedades supuestamente primitivas para encontrar su arte, la creatividad, otros sistemas, para salir de la vida aburrida que tenían, como por ejemplo Gauguin, tenían plata, etc. Pero las sociedades, Europa está agotada. Spengler dice, Europa se agotó, está muriendo, lo que se llama la decadencia de Occidente. Y entonces todos entran en buscar este tema con los mitos, y hay una disputa de los mitos de los indígenas. Y es porque de alguna manera ese hombre europeo nos dio y fracasó en ese progreso que nosotros veíamos para todos, y la Primera y la Segunda Guerra Mundial, incluso la Ilustración está en jaque,
porque el ser humano con el genocidio nazi logra demostrar que puede destruirse, autodestruirse, ¿no? Entonces, que es un botón automático y que no hay vuelta atrás. Y creo que hay una vuelta en la etnología, la antropología, y en ese caso América se transforma en este laboratorio. Un laboratorio imperial, colonial, como vimos, y un laboratorio también en sentido antropológico, etnológico. Aquí se busca todo. Se busca el sentido general del mundo que en Europa se ha perdido. Yo siento eso todo el tiempo en los teóricos que leo. 20. El profundo interés que despertó la mitología en el etnólogo francés no era gratuito. En el sistema simbólico expresado en el mito de Lévi-Strauss se encuentra el medio por el cual acceder a aquella estructura inconsciente de pensamiento. Así, el mito sirve como el medio de interacción y comunicación social de mayor fuerza dentro de los primigenios grupos humanos. En el mito encontramos aquel fundamento dialéctico de la vida social. En él se expresa la naturaleza contradictoria de la realidad, o en otras palabras, la omnipresencia de la estructura mental binaria y por tanto de la vida social. Es decir, encuentran todo en ese mito. La música, la literatura, es súper interesante cómo generan tanta teoría y tanta reflexión sobre los mitos con trabajo de campo. Y cómo van analizando esa estructura y esa forma, tratando de seducirnos a nosotros también, de que son las formas elementales de toda la construcción humana. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención, porque el Fondo de Cultura Económica a través de estos libros de bolsillo era todo un mito, todo un mito. Bueno, a mí me tocó que tenía un vecino que tenía toda la colección y llegué a leer todos esos libros, y creo como que me acuerdo de ciertas cosas. Por ejemplo, Lowy yo lo leí, La Sociedad Primitiva, y hace muchos años, ya no me acuerdo, pero ahora me lo encuentro. 21. El mito vendría a ser la forma como el ser humano declara aquello indecible, que la vida social está sujeta a la caída del sentido, el cual siempre se encuentra amenazado por la fragmentación y la disolución. Se necesita una integración, una historia importante. Para Lévi-Strauss, el mito es una historia importante y estructurada, que es distinto a los cuentos, distinto a los cuentos populares, distinto a lo fantástico. No, el mito es una historia importante y estructurada que da origen a toda esa cultura y que se va repitiendo, ¿no?, en otras culturas. El mito entonces es integrador. Aquí muy los fragmentos a Suimán de Lezama Lima, ¿no? Como aquí hay un cuerpo resistente, yo siempre veo el mito. El mito en tal caso muestra la tendencia cultural a la preservación del ideal, más aún, claro, en su seno se encuentra la promesa de la desintegración, es decir, el mito se convierte en el lugar de la negación de ese ideal también, que a su vez lo sustenta. Una estructura inmanente que sostiene el orden, imposible como consistencia, claro, imperativa. Al final, el mito es integrador, pero también tiene siempre, y eso hay que tomarlo bien en cuenta, esa posibilidad de desintegrar las cosas, ¿no? Entonces, por eso que no es solamente importante para Lévi-Strauss el mito, esta historia, sino que también estructurada, tiene que ser estructurada. Por ejemplo, él dice, los cuentos populares no son suficientemente estructurados, analiza 1000 mitos en las mitológicas, o sea, estamos hablando de 35 años de producción en 4 tomos de las mitológicas. Es decir, nadie ha hecho eso y por eso todavía no hay una teoría crítica sobre las mitológicas, ni siquiera sobre estos 4 tomos. Si a él le llevó 35 años hacerlo, los teóricos dicen que podría llevar mucho más a hacer el análisis crítico. ¿Y quién va a dar 35 años de su vida en este momento? 22. Si la estructura elemental del orden simbólico es estrictamente dialéctica, es por la simple razón de que la totalidad es un objeto esquivo al mito. El hombre ágrafo, porque estamos en estas sociedades que no tienen escritura,
Lévi-Strauss prefiere este término a otros, claro, como primitivo, le dice, no, el hombre ágrafo, para no decirle primitivo, porque él sabe que el primitivo, de alguna manera, nosotros somos los que no somos primitivos y civilizados, civilización barbarie, lo que veíamos en el 19. A través de las narraciones míticas reivindica el entendimiento absoluto del cosmos, o sea, lo que dice que estas culturas tienen un entendimiento absoluto del cosmos, la sujeción del mundo conocido por él a través de las tradiciones orales, que logran explicar todos los porqués que surgen de la propia realidad concreta. Esa es la fuerza de estas culturas para él, que lograron explicar cosmológicamente, por decir así, ontológicamente, epistemológicamente, la totalidad. Es un ideal, es esencialismo, es positivismo. Entonces, todas esas cosas se oponen, desde los 80 en adelante tenemos visiones distintas del mundo. Sin embargo, es increíble porque este mundo nos sigue interpelando. Tal como lo expresa Lévi-Strauss, la finalidad del pensamiento mítico reside en alcanzar, por los medios más diminutos y económicos, algo simple, ¿no? Una comprensión general del universo. Y no solo una comprensión general, sino total. Y ahí está el problema. No es lo general, sino que lo total. 23. Karina, perdona, no entendí qué es la estructura mental binaria. Él establece siempre el mecanismo, por ejemplo, el abstracto concreto, el lenguaje binario, es la peor de las cárceles, dice, ¿no? Pero él establece oposiciones binarias que en el fondo son mecanismos dicotómicos. ¿Te acuerdas lo que veíamos en la ilustración? El hombre, mujer, naturaleza, cultura, ¿no? Diferenciales. Él establece en el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje hablado del lenguaje escrito, ¿no? Y son dicotomías que al final implican oposiciones, ¿no? Y que en el fondo su complementariedad o sus diferencias también generan esa consistencia en el mundo que él anda buscando, esa estructura, ¿no? Entonces, esas oposiciones binarias nosotros también las vimos en la ilustración, en la dialéctica de la ilustración, bueno, lo vamos a ver en la Escuela de Frankfurt, pero cuando lo hemos nombrado, pareciera, ¿no? Que el estructuralismo es tan fuerte que nos llevó a pensar el lenguaje de esta manera. Se estableció en estas sociedades, y se establece también en toda cultura, que pareciera que todos tenemos en nuestra cabeza una manera de ordenar. Por ejemplo, arriba, abajo, ¿no? Al lado, ¿no? Y todas las direcciones, todas las construcciones. Por eso Huidobro hablaba de las direcciones, digamos, el norte, el sur, el oeste, digamos, el y el este, ¿no? Y qué pasaba con una quinta dirección. Por eso siempre se ha dicho que la literatura o la estética rompe todo este orden también, esta construcción tan dicotómica del mundo. Entonces, así yo veo esas oposiciones binarias, porque podría ser oposiciones que de alguna manera no son de dos, no sé si son, no sé si es posible eso en las matemáticas, o a lo mejor es como redundar dentro de esa oposición. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, o sea, aquí hay lo explicado, lo inexplicado, el vacío o lo total, digamos, hay siempre esa dicotomía. Ahora, eso aplicado en la estructura mental, que dice estructura mental binaria, es la parte que me costaba entenderlo desde qué perspectiva. Lo entiendo desde la perspectiva de la comprensión, del entendimiento. Claro, en la mental él establece, por ejemplo, siempre hablando de lo concreto, de estas sociedades, y también hablando de, por ejemplo, el lenguaje. Está explicando, está analizando el lenguaje de estas sociedades, y entonces va a establecer que ellos son ágrafos, ¿no? Y dentro de esta estructura va a encontrar los mitos, y los mitos siempre los va a estructurar en el sentido, bueno, aplicando también términos matemáticos, ¿no? Con este arriba, abajo, lleno, vacío, ¿no? Y
esas estructuras las va a volver estructuras matemáticas de alguna o formalizados matemáticamente y también musicalmente. Las va a volver creativas. Es loco porque son gráficas, son formas que él va estableciendo al poder hacer el análisis del mito. Les voy a mandar quizá algunas páginas porque a la vez uno mira esto y yo a veces pienso que es literatura, más allá de lo que es antropología o sociología, ¿no? Algunos hablan de que él deliró, de que hizo un delirio toda su vida, pero yo creo que es muy creativa la manera de ver toda esta situación. Y creo que, claro, la parte de las matemáticas o la parte ingenieril también, lo que podemos hablar, podría echar abajo toda su construcción, pero quizás mi manera de ser quizás más literaria me ha llevado como a sobrellevarlo mejor y a poder entender ciertas cosas que a veces como que no las entiendo realmente, como él las configuró, pero sí son estéticamente persuasivas. ¿Me entiendes? Claro, bueno, su afán era el orden, entonces obviamente nada más ordenado que las matemáticas o Claro, el álgebra, entonces naturalmente que es una buena ayuda para ir dándole diferenciación, dándole sentido, sentido. dándole una lógica, entonces, Sí, y bueno, a mí claro, me gustan mucho a mí me gustan las matemáticas, entonces de repente hay muchas cosas que no entiendo, pero realmente eso no me importa mucho. ¿Me entiendes? Porque a mí me importa quizás lo más general, lo más total, pero te voy a mandar como lugares donde formaliza harto y donde es súper interesante también de entrar en diálogo con alguien que sí maneje las matemáticas, ¿no? No, no como uno, pero para que me des tu opinión. Ya, entonces, bueno, ya vamos a terminar. No sé dónde vamos, pero nuevamente llegamos, ya, aquí hay un problema. Nuevamente llegamos a la pretensión de universalidad que termina siendo una ilusión. Y esta se desenmascara con el surgimiento de las variaciones en la estructura mítica, porque todas las estructuras míticas tienen variaciones, con las discrepancias en la narración del mito, y cómo este se va transformando hasta quedar casi irreconocible respecto a su forma primigenia. En tal sentido, estamos hablando de las variaciones culturales que surgen en el seno de una cultura, la cual ya no puede contener ya la explosión de sentido inherente en ella. Este final es solo la muestra de que toda pretensión totalizante, en tanto sentido naturalizado, al final es traicionado por el propio universo que busca cosificar. Claro, se te diversifica, difumina todo tanto, hablando pues, sí, después del postmoderno, que vamos a ver que Derrida cuando habla de diseminación, se te vuelve tan variación que termina destruyendo termina caótico. la mismidad. Entonces el tema es el uno siempre, y ahí está el tema. Y 24, la razón vital del proyecto teórico de Lévi-Strauss es la búsqueda de las estructuras elementales, no la visualización y explicación del proceso por el cual éstas se modifican. A él no le interesa que se modifiquen tanto la estructura de los mitos, sino que le interesa lo elemental, pero ahí donde él no puede explicar, no le interesa. Pero resulta que cuando establece las estructuras elementales es un gran proyecto cultural, creativo, ¿no? Y es el fundador de muchas cosas. Entonces, sin embargo, lo que llamamos modificación es un reordenamiento del elemento dentro de la estructura binaria diferencial, en tal sentido, aquello que percibimos como un cambio total, lo que podría motivarnos a anunciar la destrucción de la estructura, es solamente una variación o avatar de la propia estructura incólume y permanente. La modificación, la variación, no le importa tanto, porque lo que le interesa es la columna, ¿no? La columna. 15. Lévi-Strauss se encuentra con la sincronía, claro, más que la diacronía, nosotros la diacronía establecemos en el fondo, nosotros trabajamos con ejes sintagmáticos y una cantidad de cosas, ¿no? Pero a él, en realidad, más que la sincronía, dice, la historia de los pueblos ágrafos, a él se le criticó que no trabajó con la historia, ¿no?
Acá tenemos una propuesta polémica, porque para este teórico remitirnos a un contexto cultural solo nos desviaría de la búsqueda de las estructuras elementales. En tal sentido, las permanencias en las culturas, las similitudes que se traigan al análisis comparativo, es lo central del método estructuralista. A mí me molestaba mucho esto, porque siempre había que buscar las permanencias, cuando uno sabía que todo es cambio y transformación, etcétera, ¿no? Esto también se puede evidenciar la afirmación de Lévi-Strauss acerca de tratar las diversas versiones del mito como si fuesen verdaderas y pertinentes. Comilla, dice, actuar como anticuarios de arte, dice, que legitiman la autenticidad de una pintura o escultura, no nos permitiría realizar una labor plenamente científica. Dice, la sincronía es valorada en vez del análisis diacrónico. La cultura en sí y los mitos que se encuentran en relación dialéctica con ella es analizada en tanto permanencia, o sea, no le interesa el proceso, ¿no? No le interesa el momento, la permanencia. Y yo creo que toda la lingüística y todos los estudios literarios, la teoría crítica literaria, ha trabajado desde el 80 en adelante o del 70 en adelante los procesos y no las permanencias. Se ha dejado esto de lado, se le dio un golpe al estructuralismo, vamos a ver por qué, y bueno, porque bueno, los presupuestos totalizadores son vistos también como dictaduras, como un Pinochet rondando, ¿no? Y todo eso se puso en jaque también. Entonces tenemos dos propuestas metodológicas transversales de las ciencias sociales. La estructural, que rescata las permanencias en tanto presupuesto de que la cultura tiende a mantener su propia existencia, por tanto el cambio solo es una falla de las fuerzas que aseguran la vida cultural imperante, y la procesal, que señala la importancia del cambio, del flujo como elemento central de la naturaleza de la cultura. Eso, desde Heráclito hasta ahora, Heráclito fue agarrado, Leibniz, Deleuze con Derrida, todo agarrando esto, el flujo, ¿no? El flujo y no la permanencia, el proceso. Y de hecho todo está en proceso. Dice, Lévi-Strauss se encontraría en la primera perspectiva mencionada, en la estructura, ¿no? Aquella que privilegia la larga duración como lo fundamental en el análisis antropológico. O sea, no el momento, no la coyuntura, no, por ejemplo, en el caso de la revuelta del 19, no lo que pasó en ese momento, ¿no? Sino lo que permanece en la estructura a través del tiempo. Es lo que se llama la historia de larga duración, ¿no? Pero no el momento, pero resulta que la historia, ya los españoles hablaban de una intrahistoria, se hablaba después de una metahistoria. Realmente es importante el tema del momento. 27. El tal sentido de la sincronía para Lévi-Strauss es la forma bajo la cual la antropología prescinde de la historia. Lo importante del análisis de la estructura no se encontraría en situarla en un tiempo determinado, sino que un producto cultural como el mito encuentre su explicación en la historia, sino más bien que el contexto le brinde legitimidad al mito. El propio Lévi-Strauss, analizar el trabajo sobre cuentos populares del formalista ruso Vladimir Prop, señala que este se encuentra atrapado en la explicación historicista. O sea, ya que venía estudiando Prop los cuentos populares, la morfología del cuento popular, él dice que está atrapado. Bueno, vamos a quedar hasta aquí, voy a leer el final. Dice, en la segunda mitad del siglo XX hemos asistido al debilitamiento del proyecto racional ilustrado, el metarrelato de la modernidad occidental, y a la expansión de un estado de ánimo global que ha puesto en valor la diversidad cultural, la descolonización epistémica, y a este nuevo contexto se le ha llamado posmodernidad, y con él ha surgido una nueva hermenéutica social que promueve la crítica a las explicaciones totalizadoras. Es fundamental entonces comprender que la defensa estructuralista de una división trascendental entre cultura, la humanidad, y naturaleza, animalidad, solo reproduce una posición metafísica asentada en Occidente desde el surgimiento de la filosofía de la Grecia clásica y fortalecida con la aparición del dualismo cartesiano. Aquí es lo que estábamos hablando, que en el fondo toda esta construcción del mito, ¿no? de lo que va estableciendo Lévi-Strauss,
empieza a caer, ¿no? Por estas visiones totalizadoras. Sin embargo, a mí me parece súper interesante para realmente entender esta época, entender lo que esta época está cuestionando para atrás. Es decir, yo no puedo entender la posmodernidad sin entender, porque además la modernidad ya está en crisis, sin entender lo que la posmodernidad criticó hacia atrás, sin el gran proyecto, porque es un proyecto, por ejemplo, de 40, 50 años, quizás más, por decir, ¿no? El esplendor es como una era estructuralista. Por eso que cuando nosotros entramos a la universidad a estudiar esta carrera, en el fondo, nosotros prácticamente no recibimos la teoría literaria hasta el 60, por lo tanto estamos completamente atrasados. Nosotros después con los posgrados nos tenemos que actualizar y poder estudiar del 60 en adelante, pero en general todas las construcciones de las academias, y eso también está en crisis en la universidad, está sustentada hasta el estructuralismo. Y creo que es porque es mucho más fácil también ¿cómo se llama? Como revisar una prueba de selección múltiple, es mucho más fácil decir, bueno, esta persona encontró todas las estructuras profundas, ¿no? De tal y tal texto poético, es mucho más fácil. Eran 10 y esta persona encontró 9, entonces tiene un 6,8. Es mucho más fácil de evaluar un análisis estructural que un análisis entonces postestructuralista o un análisis ya más amplio, más contemporáneo. Y la verdad es que, pero bueno, para bien o para mal, Lévi-Strauss se sale de todo eso estableciendo también, como vive tanto, también tiene una parte muy fuerte postestructuralista. Entonces le va a pasar lo mismo que Roland Barthes. Entonces es importante entender que no solamente son fundadores de una escuela de estudios literarios importante, que igual hay que captarla, entenderla, etcétera, sino que también ellos son capaces también de cambiar y de transformarse en el tiempo, y hay una parte de ellos que no se alejan de ese positivismo, y ahí donde una persona más contemporánea, ¿no? Como nosotros, podemos agarrar esa parte y decir, sí, esto sí nos sirve, porque en el fondo también contrarresta esta gran relativismo cultural que a mí por lo menos me molesta, que es de la posmodernidad. Entonces, no todas las teorías pasan de moda completamente, entre comillas, o tienen que ser eliminados de todo, sino que tienen sus revueltas, su manera de retornar y de poder aportarnos en el tiempo. Entonces hay que perderle el miedo a eso que en el fondo los tipos construyeron, porque al final Lévi-Strauss hizo lo que él quiso. Yo les mandé los tristes trópicos y decir, él establece ahí, cuando él viene, no viene como etnólogo. Él no tenía todavía el trabajo de etnólogo. Él empieza a estudiar etnografía, pero no tiene todo el trabajo de la etnología y de la antropología que va a agarrar después, e incluso él mismo en entrevistas y todo, él dice que terrible, yo iba sin conocimiento, él viaja y ve a los bororos, convive con ellos, y eso le impacta, y se da cuenta también algo que se había dado cuenta también el pensamiento francés, que también los franceses eran salvajes, que ya no era como le habían pintado el cuento en Francia, y que de alguna manera estas culturas tenían su lógica, y él destinó toda su vida a poder explicarla, establecer un método y establecer esos mitos como una parte importante, no como falsedad, sino como historias importantes y estructuradas que explican la totalidad de un mundo. Y bueno, y si uno ve los mitos de los bororos, se lo voy a mandar algunos textos, es literario eso. Y el Tristes Trópicos también es literario. Él es un viajero que viene y ve y es impactado. Y esa situación muy fuerte del europeo
que se enfrenta a otros tipos de sociedades, a mí por lo menos me impacta, porque yo no soy ni él, ni el europeo, ni tampoco soy el indígena. Soy la mestiza, etcétera, por decir así, desclasada en el medio. Entonces, esa manera de ver esos dos proyectos enfrentados, en disputa, pero también buscándole una salida a toda esta situación, eso es lo que a uno la conmueve de este gran proyecto cultural. Entonces, ahora lo importante es, de alguna manera, ir repasando los otros puntos con sus cosas y todo. Igual como que me doy vuelta como en lo mismo, pero ya para no pasarnos tanto del tiempo. Te voy a prender la luz. Ahora estuvimos solitos. Sí, es que me mandó un WhatsApp el Jaime que se cayó el wifi en el hotel y que estaba muy inestable, así que me pidió que te diera su excusa, que por Chuta. eso no pudo continuar, o sea, se le cayó el sistema. Ay, qué fome. Oye, y dime una cosa, ¿no tenías tú el cumpleaños de tu hijo? Claro, pero fíjate que, porque él está de cumpleaños hoy día, entonces me hizo una división. Ahora va a celebrar con los amigos, los hermanos y la juventud. Mañana me toca con los consuegros, con los tíos y las cuestiones, así que hizo el club de la vieja ola para mañana, por ser elegante va a decir las cosas. Así que Qué mañana bueno. tengo almuerzo, por Ya. eso puede estar fantástico. Qué bueno. Que, Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció esta bueno, parte que es como loca? Porque es como esto nos va a dar para, es como la piedra angular como para después explicar todo lo que viene. sí, bueno, yo creo que yo no entiendo 100%, me clarificó mucho lo que tú me estás contando en esta, y muchas gracias por tu clase y tu dedicación para uno. En realidad, veo que Levi-Strauss tenía esa inquietud de traer a los pueblos originarios como una forma de tratar de encontrar un sentido y una cosmovisión que a lo mejor por esa condición menos alterada, menos modificada, menos discutida, más esencial, más de lo básico, más de la supervivencia, pudiera encontrar justamente esta especie de lugar común que le diera sentido a la vida, digamos. A mí me parece muy interesante su inquietud y cómo, Fascinante. con qué Sí, pasión lo lo hizo por desarrolló. 35 años, imagínate, buscando, y que claro, efectivamente hay cuestiones esenciales que no solo se ven dentro de los pueblos primitivos, sino que dentro de las propias animales que tienen el sentido colectivo, el Sí, comportamiento de las abejas, el comportamiento de las hormigas y de tantos sí, otros que sí. tienen un sentido digamos, como de ordenar, de responder frente a las necesidades de la naturaleza y de, obviamente, de su supervivencia y demás necesidades. Claro, Pensando un poco. él como que, disculpa, él como que te enseña que, por ejemplo, porque el subtítulo dice de lo crudo a lo cocido, él establece algo concreto, por ejemplo, que hubo un paso, él dice, en estas sociedades, digamos, de la naturaleza a la cultura, cuando el ser humano salta o sale, no cambia, de lo crudo, cuando deja de comer algo crudo y pasa a cocinar, a que lo que come está cocido. Y eso para dar una idea de lo concreto que él es, que él va a lo concreto y en el fondo
lo que a mí, por ejemplo, me fascina de él, es que de alguna manera me hace pensar, ¿no?, que todas las ciencias sociales y también los estudios literarios pueden aprender de estas sociedades. O sea, yo puedo aprender de estas sociedades con este sistema de la economía del regalo, que no solamente tengo que aprender de estas sociedades técnicamente desarrolladas o de primer mundo. Entonces, él me cambia la forma, así como lo que pasa con Dussel. Me cambia porque además es él un ilustrado, pero dentro de esa ilustración él es outsider, es marginal. Entonces, y en el fondo, ¿por qué? Porque él no me está hablando desde la teoría, sino que me está hablando desde el trabajo de campo. Entonces, yo tampoco conozco a los bororos, quizás el internarse solamente en la Amazonía, ¿quién conoce a los Yanomami? Pero yo tenía fotos, me acuerdo que guardaba fotos, y porque siempre me han interpelado esa fotografía. Y entonces yo siento que él te dice, te pone como un ejemplo de decir, no, voy a hacer el camino como los pasos perdidos de Carpentier, voy a hacer el camino inverso, ¿no? Me salgo de esta sociedad técnicamente desarrollada, etcétera, etcétera, y voy hacia otro lado y empiezo entonces a mirar desde acá. Y si no había, ellos no tenían escritura, entonces tampoco hubieran podido ser traducidos, tampoco hubieran podido, no hubieran podido llegar los mitos a nosotros, porque esas sociedades fueron diezmadas o extinguidas, muchas de esas sociedades ya no existen. Entonces los tipos, es loco porque ellos se dan cuenta que ante estos procesos de modernización está muriendo algo y eso puede ser importante. Y eso lo hacen los paleontólogos, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué la gente va a la costa jurásica en Inglaterra? ¿No? Va buscando, ayer vi la película esa que se llama Amenites o algo así, que son los caracoles esos que... Sí, amonites. Amonites, eso. Y ¿por qué van todos buscando la costa jurásica? Y nosotros, o sea, por decir así, las sociedades americanas y prehispánicas, ¿no? Fueron digamos, la costa jurásica. Los tipos vinieron buscando todo. Y eso a mí me conmueve porque es un trabajo cultural, es obsesivo, ¿no? Sí. Y por eso mismo yo te quería preguntar, en tu percepción con tus estudios, en el caso de Levi Strauss, ¿qué lo mueve? ¿Lo mueve esta pasión por comprender, por tratar de encontrarse una explicación, o hay un tema también para proyectar su conocimiento, su teoría, digamos, como para tener una mejor explicación o sustentación de lo que vendrá? Yo creo que él era marginal dentro de Francia porque obviamente Durkheim era el que la llevaba con esa situación más positivista. Y él dice, se declara insurrecto cuando viene a Brasil, por todo lo que yo leí. Pero sin embargo, acá, y después de establecer este trabajo de campo, y al volver, él también necesita insertarse dentro de una tradición. Pero ¿cómo se interna? Se integra dentro de una tradición, se integra solamente pasándole haciendo la aposta, también con su antecesor. Entonces él dice, bueno, yo voy a retomar esta parte, pero usándolo para estas sociedades que de alguna manera el positivismo quiso matar, porque el positivismo con su apuesta científica obviamente dejaba del lado de los europeos la ciencia. O sea, si tú lo ves así, eliminaba todo este tipo de sociedades. Entonces,
yo creo que él de alguna forma se da cuenta que en el campo no hay una antropología estructural, y toda su vida la coloca en este campo teórico. Entonces es loco porque se da cuenta de una laguna estructural, por decir así, como de algo que falta, y dice, bueno, aquí yo me puedo desarrollar. Y bueno, ha sido tratado de delirante, de loco, ¿no? Pero no es tan fácil de echarlo abajo, porque justamente a pesar de que tiene esos rasgos positivistas y todo, él logra salirse de eso y hacer lo que él quiere con una libertad absoluta. Y además yo creo que es loco, porque lo que pasa es que los norteamericanos también tienen visiones tan buenas tienen algo como Malinowski, que es como la antropología funcionalista, que habló de aculturación, entonces con eso nos mató. Pero sin embargo el tipo hizo el trabajo de campo y logró darle el piso a Boas, el piso a Mauss, y establece esta antropología norteamericana, que yo creo con la Margaret Mead, etc. Esa antropología es muy interesante. Yo creo que los norteamericanos han hecho algo muy importante, porque los norteamericanos hicieron lo mismo que Levi-Strauss con los americanos. Lo que hace Boas, ¿no? Es tomar toda la frontera, ¿no? Entre Canadá y Estados Unidos, y pensar, ¿no? Pensar el indígena norteamericano. Entonces, yo creo que en el fondo, cuando la antropología quiere nacer, se da cuenta que antes de nacer tiene un genocidio como nunca antes en la historia, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial y los nazis. Entonces, ¿cómo surge una disciplina con una superioridad, con un suprematismo blanco europeo? Entonces los tipos la tenían bien difícil. Y por eso yo creo que fueron como bien valientes y arriesgados. A mí me encanta Boas, yo lo sigo hace tiempo, lo leo, porque si han hecho algo bien los norteamericanos ha sido eso, o sea, rescatar ellos generaron una plataforma para configurar, para ir en contra del racismo. O sea, Boas habló en contra del racismo, se adelantó a todos, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que los tipos van buscando una sociedad más inclusiva, más que amplíe, porque ellos se dan cuenta que está la ruina para atrás, está la catástrofe, ¿no? Que hasta lo que dijo Primo Levi, cómo se va a escribir después de este genocidio, ¿no? No hay literatura posible, no hay disciplina posible. Todos los intelectuales veían eso. Entonces yo creo que ahí Levi-Strauss la tiene como bien pesada, la antropología y la sociología. Y se dan cuenta que el positivismo no da, pero a pesar de que tienen que nutrirse de eso, y ocupan esas mismas posibilidades para ser más creativos y ir a salvar un poco el salvaje que ellos tienen dentro, ¿no? Con el civilizado nos dio, porque el civilizado se volvió más salvaje que el mismo salvaje. Es el problema, que la dicotomía, la civilización barbarie del 19, explotó por los aires. A mí me conmueve mucho porque, como dices tú, tiene que ver con las ciencias naturales. El siglo XIX había hecho el explorador, ¿no? El pionero, ¿no? La construcción de la geografía, la etnografía, etc. Pero ¿cómo se construía una antropología? Imagínate un europeo, si aquí, por ejemplo, cuentan, estuve revisando cosas, y cuentan de los alemanes o los franceses, qué sé yo, que se quedaron a vivir en Brasil o con los indígenas, e incluso ellos mismos se transformaron en indígenas con nombres distintos y todo, y ya no fueron más conocidos con sus nombres alemanes, se asimilaron completamente. Hay un libro de Saer, de José Saer, del escritor argentino, que se llama El Entenado, y tiene una base real de un tipo que fue secuestrado en el fondo por indígenas, 10 años vivió con ellos.
esa construcción creo que es una de las cosas más literarias que hay en la vida. Ahí yo creo que no se sale de la misma forma. Creo que debe haber sido para ellos un impacto enorme ver a los bororos, a los caduveos, que eran los tipos que se pintaban la cara, y sería un impacto enorme para nosotros también verlos ahora, porque todavía algunas de esas existen. Entonces, eh, creo que es una pasión esto para ellos. Yo, de alguna manera, no puede ser que una persona de 100 años eh, tome esto como un pasatiempo. Es para gente muy obsesiva, muy delirante, pero a la vez muy literaria y muy de explorador. Yo creo también, bueno, aparte que tenéis que tener físico, tú ves el 72, le hicieron una entrevista, te la voy a mandar a Levi-Strauss y está pero lúcido, súper bien. Y creo que murió ahora el 2014, una cosa así. Chuta. Levi-Strauss atravesó todo el siglo y produjo toda su vida. Entonces, dio su vida a esto. No, por eso te digo, como que esa pasión, yo veo la abertura, por ejemplo, y veo los textos de él y todo el pensamiento salvaje. La antropología estructural también la tengo. Yo estuve muy enojada con su pensamiento porque a mí me lo pasaron en la universidad y era terriblemente una lata hacer los análisis estructurales. Pero cuando empecé a leer Tristes Trópicos, ahí yo me reconcilié. Y ahí me di cuenta, porque él mismo estaba muy aburrido de hacer clases de filosofía. Y porque decía que era como pasar en banda en una bicicleta. Está tan aburrido en Francia y toda la cuestión, en los altos estudios, y él se vuelve antropólogo por aburrido que está, y en la filosofía, porque en el fondo no te da el trabajo de campo, no te da el explorador, no te da lo concreto. Yo creo que, bueno, esa dialéctica de lo concreto de los checos, ¿no? En Cosic, lo que hablábamos la otra vez, a mí siempre me ha llamado la atención. Me gusta mucho lo concreto, o sea, que el estudio, cualquier cosa, surja del texto o de la cultura o de la sociedad o del grupo, no De primera fuente. de primera fuente, pero no una teoría que venga y te imponga una cuestión, ¿cachai? Y ojalá Sí. sean ellos mismos que sean capaces de producir su propia teoría. Y aparte de eso, que no es importante ahí tampoco. O sea, ellos tienen otra, imagínate los esquimales, los inuit, porque ahora esquimales como despectivos, los inuit que le dicen, ya hablaba Boas, los 18 tipos de blanco. Imagínate el tipo de inteligencia y de lógica para establecer 18 tipos de blanco. Yo no sé, tú podés manejar 2 o 3. El sistema. Entonces, el poder entender que esas sociedades son riquísimas en vocabulario, en música y todo, y que no se necesita esa técnica de la escritura. Eso como intelectual para mí yo lo encuentro fascinante, porque me quiebra todo lo que yo he estudiado todo el tiempo. Porque al final no estamos aquí solamente para algo que me refuerce, sino para algo que me quiebre los sistemas de formación y de educación, porque sabemos que ese sistema de educación y todo también está manipulado. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. Y ¿cómo lo vamos? que es para mí imperecedero dentro de tu formación, que el lenguaje es una cárcel. Claro, no dice todo lo que uno quisiera decir y los tipos se dan cuenta también. Se dan cuenta, Claro. o sea, yo creo que ellos van abriendo un poco esta cárcel también europea, porque yo creo que después de Levi-Strauss los tipos igual tuvieron que replantearse también hartas cosas. Tuvieron que replantearse, o sea, Sin duda. hubo todo un encubrimiento, ¿me entiendes? Entonces también estaba todo ese tema del imperialismo, el colonialismo, lo seguimos viendo a propósito, ¿no? Del 12 de octubre y todo eso. Entonces, quizá esto también, esta clase se agarra en ese contexto, ¿no? Entre comillas, ¿no? Uno quiere ser un aporte y yo creo que él, como teórico, el que escribió toda su vida y todo, imagínate la responsabilidad que tenía.
¿cachai? Sin Tiene todos duda. los elementos, tiene toda la fuerza, tiene toda Francia ahí, y toda la tradición. Ahora, ¿cómo la rompe esa tradición? Sin tener que de alguna manera dejar de hacer la posta. Ese yo creo que tiene un problema ahí. Sí. Tiene una responsabilidad, y yo creo que hizo todo lo que pudo. Entonces tú no le puedes decir, no hizo todo lo que pudo. Hizo todo ¿Y lo en que qué pudo. sentido él, después de tener, digamos, esto relativamente redondeado, comienza a darse cuenta que hay que superar esa etapa, hay que complementarla, modificarla? Claro, en Tristes Trópicos uno se da cuenta que es literatura. En Tristes Trópicos es un etnólogo, un antropólogo, tú lo vas a ver, puedes leer las 2 primeras páginas y tú te vas a dar cuenta, esto puede ser un diario de viaje, etnología, antropología, bitácora, literatura. Ya. Entonces él cuando se da cuenta de que está pasando en banda, él se aburre y todo, y él empieza a decir, voy a escribir Tristes Tópicos después de 15 años que él va a Brasil, pero yo voy a escribir como yo quiera, no para la academia. Voy a hacer lo que yo quiera. Eso, cuando los intelectuales hacen eso, es lo mejor para uno porque es un libro inclasificable. No lo puedes clasificar. No es un libro académico, de acuerdo a los papers, de acuerdo a lo que te pide la academia, sino que ya tú haces con ese viaje que él tuvo, él hace, y de hecho va a hacer clase a Sao Paulo y todo, y tiene los capítulos y tú lo vas a poder ver, todo. Va todo el viaje. Pero la forma, creía mucho en la naturaleza, o sea, el tipo es un etnólogo, ¿no? Y yo creo que tiene todas las ciencias naturales del 19 francés detrás. Entonces, eh, y está fundando la antropología, es loco, ¿no? Y sin embargo, un explorador. Y yo creo que él te enseña que también no hay que perder esa capacidad exploratoria, que el investigacionismo, la investigación es fundamental. Entonces, él te enseña de alguna manera a ser un intelectual también. Y en ese sentido, en Tristes Trópicos a mí me afectó mucho porque al final tú dices, es necesario saber qué tipo de libro es este, ¿no? Porque la antropología estructural te lo pasan en todos lados, pero no te pasan los Tristes Trópicos del tipo, o sea, cuando el tipo está aburrido y cuando se decidió a hacer realmente ya algo creativo. Y ahí se aleja de todo este lenguaje más formalizado, y entre comillas, y pasa a la metaforización a él mismo, a agarrar la fuerza del simbolismo, incluso yo creo que de lo que aprendió en los múltiples mitos indígenas, ¿no? Él lo va mezclando, ¿sí? Va mezclando el viaje con lo que va viendo, y esa forma de construir el texto, ya, es otra cosa. Él ya está fuera del estructuralismo y en el fondo el tipo es un pensador y un escritor. Es interesante porque tú, una persona que vive tanto, tú sabes que en los 50, en los 60 años, está recién madurando intelectualmente y recién puede construir algo propio. Y él pudo tener eso hasta los 100 años. Entonces tiene una producción de 40 años. Súper interesante, Karina, y muchas gracias nuevamente por tu clase, Ya, po, esta dedicación ya, porque exclusiva, así que esta exclusiva, clase sí. es memorable. Nunca habíamos estado con uno solo, pero ahora, pero es que bueno, hubo un cambio de día y todo. Pero bueno, por algo son las Sí. cosas. Así son las cosas. Ya, pues, que estés Bueno, bien. lo Que estés mismo, un bien. buen fin de semana. Sí, a ti también, te mando el texto Ya, muchas y gracias. algunas entrevistas, algunas cosas que puedas ir viendo, ¿ya? Para Ya, que vayan viéndolas todas. Chao, que estés bien. agradecido. Chao, chao. Chao, que te vaya bien mañana. Lo mismo, gracias. Chao. Chao.